Hola, ¿cómo están? Soy el periodista Carlos Mondaca y hoy día, con mucho gusto, me acompañan en Consulta Jurídica Gonzalo Montes y Bianca Arpe. Gonzalo Mellado, por favor. ¿Qué me pasa? Gonzalo Mellado. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De derecho laboral. Lo habíamos anticipado la sesión anterior. Un tema súper candente, permanentemente ¿cierto? En la boca de la gente, pero queremos también que entendamos algo. Y es que muchas veces uno tiende a creer que el derecho laboral es me despidieron injustificadamente, que sería como un momento último, ¿cierto? De un trabajo, pero también puede usted estar interesado en el derecho laboral y vea esta entrevista, por favor, porque si usted tiene una pyme, una empresa, tiene contratado 1, 2, 3, 4, 10 personas, tiene que tener un contrato actualizado a la ley Carin, actualizado a una serie de regulaciones que nos va a explicar Gonzalo y Bianca. Por lo tanto, si usted nos está viendo desde alguna panadería, por ejemplo, acá, y tiene un montón de gente trabajando, esto podría ser de su interés. No piense solamente en esto como, me despidieron del trabajo, quiero demandar, sino que también como la manera de tener actualizado y conforme a la ley a los trabajadores que tiene usted en su empresa. Sí, bueno, efectivamente, uno de los puntos más importantes es que generalmente nos van mucho los clientes a la oficina. ¿Es para qué? Para actualizar todo lo que diga en relación con los contratos, porque ha cambiado mucho. O sea, el mundo laboral en los últimos 5 años ha cambiado completamente. Uno de esos temas es la ley Carin, otro tema son las horas de la jornada laboral ordinaria, se ha ido disminuyendo paulatinamente. Por lo tanto, muchos de los empresarios de San Antonio han acudido a nuestra oficina. ¿Para qué? Para, en primer lugar, efectuar auditorías contractuales para que podamos revisar si efectivamente los contratos están bien hechos, están actualizados, si podemos hacer alguna sugerencia, nosotros como abogados igual, tanto para proteger al empleador como al trabajador, y a su vez revisar temas de contingencia laboral. Por ejemplo, en caso de conflicto con alguno de los trabajadores, en conflicto en caso de los trabajadores con los empleadores también, podamos tratar de tener la mejor forma posible y evitar cualquier tipo de inconveniente, ya sea acudir a la inspección del trabajo, ya sea acudir directamente a los tribunales laborales. Es importante que siempre haya espacios de negociación. No está fácil la cosa, o sea, hay una cantidad de desempleo gigante, por lo tanto es importante tratar de la mejor forma posible los aspectos de negociación, ya sea con los trabajadores o con los mismos empleadores. ¿Para qué? Para que no incurran en faltas ni en problemas que después se puedan acrecentar en los tribunales o en la inspección del trabajo. Solo hacer un llamado a reforzar la idea de que prevean las situaciones, especialmente los empleadores, no se queden con las dudas, vayan a nuestro estudio jurídico a consultar, porque muchas veces ocurre que piensan que son relaciones de prestación de servicio y terminan siendo relaciones laborales. La no escrituración de los contratos de trabajo tiene una sanción súper fuerte en nuestra legislación, así que por favor vayan a la oficina, consulten sus dudas y regularicen su situación antes de que les llegue la demanda o el reclamo ante la inspección del trabajo. Recién hablaste, Gonzalo, de la ley de las 40 horas, ¿cierto? ¿Podrían contarnos de qué manera una empresa puede, primero, de qué consta la ley? ¿Y cómo alguien podría hacer para que el trabajador hay que pagarle horas extra o simplemente no se puede contratar y hay que pedir el servicio de un tercero? ¿Cómo funciona esto en la práctica? Bueno, la ley de las 40 horas es una ley que tomó bastantes años en Chile llegar a su aprobación. Consiste principalmente en una reducción progresiva de la jornada de trabajo desde las 45 horas que era hace unos años, posteriormente a 44 horas y actualmente estamos en las 42 horas hasta que en el 2028 lleguemos a las 40 horas si todo sigue igual. Respecto de la jornada laboral versus la remuneración, no se puede disminuir la remuneración por causa de la variación en la jornada laboral, ¿ya? Eso es súper importante destacarlo, o sea, menos horas de trabajo, misma remuneración. Si usted gana el mínimo, no le pueden disminuir. Si usted gana más del mínimo, tampoco le pueden disminuir las horas proporcionales que va a dejar de trabajar. En eso consiste la ley y principalmente eso es lo que ocurre con la remuneración versus la jornada de trabajo. Bianca, y ahí, por ejemplo, si por algún motivo uno trabaja menos, ¿cierto? Ya estamos en 42 horas, ¿no? Exacto.
pero tu empleador requiere de ti más horas. ¿Él puede ofrecer por un monto adicional que tú permanezcas o no lo puede hacer? Sí, por supuesto, está toda la regulación que se ha mantenido vigente respecto de las horas extraordinarias. Cada hora extraordinaria se paga con un recargo del 50%, es decir, si su hora vale 5.000 pesos en una jornada ordinaria, va a valer 7.500 pesos en una hora extraordinaria, y se tienen que pactar las horas extraordinarias, tiene que ser por escrito con el consentimiento tanto del trabajador como del empleador previamente, así que sí, lo puede solicitar, pero hay un máximo. No puede trabajar más de 2 horas diarias extraordinarias por el plazo de 3 meses. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿el trabajador podría declinar el ofrecimiento del empleador respecto a, mira, sabes que yo voy a trabajar solamente las 42 horas porque tengo que cuidar a un enfermo o porque no quiero? O sí tiene que acceder a poder trabajar horas extra? Lo que pasa es que la jornada extraordinaria tiene su regulación específica, no es llegar y trabajar horas extraordinarias porque quiero trabajar más o porque el empleador quiere que yo esté más horas presente en el trabajo. Tienen que concurrir ciertas circunstancias como las necesidades de la empresa, que no solamente se ven en el caso del despido, sino que también en el caso de del trabajo extraordinario. Por ejemplo, en un mes en la oficina a veces nosotros tenemos mucho trabajo. Entonces ahí nosotros pactamos excepcionalmente horas extraordinarias, pero siempre son acuerdos de voluntades. En derecho del trabajo es súper importante decirlo. Nada ocurre sin la aquiescencia, digamos, el consentimiento entre empleador y trabajador. Es súper importante la voluntad de las partes en el derecho del trabajo, sin perjuicio de los derechos que son irrenunciables para el trabajador. Ese es un tema completamente distinto. Ya, o sea, si podemos hacer un balance, a usted no lo pueden obligar a trabajar una hora extra, le tienen que avisar. ¿Con qué anticipación? No, al fin y al cabo no existe como un plazo, ya, un tiempo que exija efectivamente cuánto es lo que se tiene que avisar, pero sí es importante que haya un pacto entre las partes, porque al final hay pactos de hora extra y eso tiene que firmarse, o sea, ya, todos los meses. Gonzalo, y al revés, si llega el empleado a decirle el trabajador a decirle a su empleador, oye, trabajé 2 horas extra. ¿Por qué? No, porque me encargaste algo que no alcancé a cumplir en la jornada. Podría darse, ¿no? Podría darse. ¿Qué pasa ahí? Para no pensar siempre que en un lado de la moneda. En el otro lado de la moneda, el empleador está obligado a pagar la remuneración al trabajador con el recargo legal. ¿Sí? Sí. Aunque no le haya avisado. Lo que pasa es que siempre tiene que ser siempre avisado. Tiene que Siempre. Y eso es el tema de los libros, porque cómo, en la práctica, ¿cómo se revisa eso? Porque al final hay que marcar un libro de asistencia, que ya puede ser hoy en día digital o puede ser manuscrito. Por lo tanto, se hace un recuento de todas las horas en que el trabajador ingresaba y el trabajador tiene que salir, y ahí efectivamente hay ocasiones en que no estaba pactado previamente y de igual forma hay que pagarlas porque está en el libro de asistencia. El libro. Sí. Por ejemplo, hoy día me llegó una consulta a la oficina muy importante respecto de lo mismo, indicando cómo efectivamente y qué negocios pueden trabajar para el 18 de septiembre, que como ustedes saben es un feriado irrenunciable. ¿Por qué quiero hacer el símil con las horas? Porque la fórmula que nos otorga el Código del Trabajo es que a ellos se les paga como hora extra con recargo. ¿Entienden? Por lo tanto, hay negocios en que la irrenunciabilidad puede efectivamente salvarse. ¿Por qué? Porque hay negocios que funcionan los días en que todos estamos descansando. Exacto. Por ejemplo, un negocio de un restaurante. Un restaurante dice, si puede abrir efectivamente un feriado irrenunciable, porque claramente la gente que tiene todo cerrado tiene que ir o puede ir a comer a algún lugar. Pero ese día tiene que sí o sí pagarse con recargo la hora del trabajador que trabaje en un giro que dice relación con esto. O también ocurre mucho en los almacenes, por ejemplo, de barrio, en que tienen que atender solamente la familia, en ese caso la familia propietaria, y no puede trabajar porque es irrenunciable, en verdad, gente que sea externa a la familia. Exactamente, hay pocos feriados irrenunciables, pero son sagrados. Sí, de hecho estaba muy en boga hoy en día
la revisión por parte del gobierno de los feriados Bueno, creo que somos el irrenunciables. séptimo país en el mundo con más feriados, algo así. Y teníamos 17, si mal no recuerdo. Sí, lo que pasa es que A propósito del 17 de septiembre, ¿no? hay que distinguir entre los feriados renunciables y los feriados irrenunciables. Los feriados irrenunciables son aproximadamente unos 5, 1 de Sí, mayo, 1 de 18, mayo, claro. 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Sí. Esos son. El resto son feriados renunciables. Tenemos un comentario de Francisco Javier Fuensalida Olivares, un yoyeíno que nos pregunta: ¿qué pasa con la gente que trabaja en educación? Me conecté tarde. Vaya a hablar con el inspector Francisco. Sí, bueno, depende también de qué institución educativa, ya sea para la corporación educacional de las municipalidades o ya sea para los colegios. Pues en caso de los colegios funcionan de la misma forma que funcionan bajo las horas efectivamente que de jornada ordinaria, ¿ya? Pero hay una gran discusión respecto de la corporación educacional, porque ahí las horas no están revisadas igual que en el sistema privado. No, efectivamente, los trabajadores que trabajan para la corporación municipal o establecimientos públicos en general se rigen por otro estatuto, el estatuto administrativo, ¿ya? Entonces, para los funcionarios públicos o algún símil, rige el estatuto administrativo que establece que la jornada ordinaria es de 44 horas, ¿ya? Pero tienen en general otra regulación. Incluso en el Código del Trabajo se establece que un profesor, un profesor que trabaja durante 6 meses corridos durante un año calendario, en los meses de enero y febrero, que son de suspensión de actividades, se le debe pagar su remuneración como si los trabajara, es decir, son vacaciones. Son vacaciones para los profesores, ¿ya? Eso es una norma súper específica respecto de los profesores en el Código del Trabajo, pero como dice Gonzalo, respecto de los trabajadores de las corporaciones municipales, tienen un estatuto distinto al Código del Trabajo. Por eso también hay que tener ojo muchas veces con la trampa de finiquitar en diciembre y volver a contratar en marzo, para evitar este tipo de continuidad y que tengan que cumplir con la remuneración efectivamente en enero y en febrero, que es una práctica usual que nos ha llegado a la oficina, docentes que nos han comentado que lamentablemente los han sometido a ese... Sí, También pasa con las empresas de guardia eso, que los despiden y los contratan al día siguiente porque cambiaron de instalación o algo. ¿Eso está permitido? También pasa en el puerto, claro. O sea, en el puerto de repente con los turnos, que si dices, no, tenemos un turno y te pagan el turno y te finiquitan el mismo turno, de acuerdo, es como un poco al llamado. Una cosa así. Claro, el trabajo eventual. Trabajo eventual. Por lo tanto, sí, es legal. No es la idea, porque claramente la idea es que como trabajadores tengamos todos estabilidad, pero ocurre. Y la ley otorga esos mecanismos para poder contratar por día. ¿Y qué servicio le podrías ofrecer tú a alguien que tiene una pequeña empresa con 10 dependientes, por ejemplo, respecto a este tipo de cosas? ¿Qué hay que hacer para actualizar los contratos, por ejemplo? Sí, bueno, el normal de las empresas con las que nosotros trabajamos, en primer lugar, acuden por un efecto preventivo. El efecto preventivo quiere decir que llegan a nuestra oficina y me dicen: don Gonzalo, tenemos desordenado nuestro sistema de recursos humanos. Yo también entiendo que hay muchas veces los contadores que otorgan todo este trabajo de recursos humanos, pero de repente tienen muchísimo trabajo y no pueden preocuparse necesariamente de los recursos humanos. Y hay otras empresas que tienen departamentos de recursos humanos. Bajé un contrato por inteligencia artificial. ¿Ah? ¿Cómo? Ocurre. Firma nomás. Ocurre. Y hay cosas que lamentablemente se regulan que no deberían estar reguladas en un contrato de trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen? Don Gonzalo, en primer lugar, reconocer que uno pastelero sus pasteles, pues, Carlos. Al final decir, pucha, yo soy bueno para hacer sushi, por ejemplo. Soy bueno para los restaurantes, soy bueno para cocinar, soy bueno para, no sé. Pero el hecho de decir, no tengo por qué manejar la parte laboral y eso tengo que entregarlo a la gente que sabe, pues. O sea, ahí acuden a la oficina, nos comentan, necesito regularizar y ver el estado de todos los trabajadores. Hay algunos que tengo con licencia, hay otros que no sé, hay algunos que ya no fueron más a trabajar, hay algunos que les tengo contrato que les tengo hace mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que actualizar
la base de los contratos. Y para eso, bueno, nos entregan un drive generalmente, que en el drive aparecen todos los contratos digitalizados y nosotros revisamos punto por punto. ¿Cuándo los contrataron? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo están las horas? ¿Cómo están las funciones? Eso es muy importante hoy en Los día. descriptores de cargo. Eso es re importante porque, por ejemplo, el tema de la multifuncionalidad. Exacto. Hay mucha gente que trabaja haciendo funciones multifuncionales. O sea, tú un día lo tienes en la cocina, al otro día lo tienes garzoneando, al otro día lo tienes limpiando, ¿me entiendes? Por lo tanto, es muy importante revisar los aspectos de multifuncionalidad y nosotros resguardarnos en caso de que haya alguna problemática, porque también los trabajadores tienen que informarse respecto de sus derechos, como también de sus deberes, pero de cierta forma nosotros como apoyo al empleador, la idea es que nuestros clientes no se lleven problemas de este tipo. ¿Cada cuánto tiempo debería un empleador revisar si su contrato está actualizado al estado del arte, digamos? Es difícil estimar un periodo, pero cada vez que usted vean las noticias que está cambiando una legislación laboral que es muy frecuente, vaya donde nosotros y pregúntenos si hay que actualizar el contrato, si hay que hacer un anexo, no sé, cualquier modificación, incluso a veces cambia la jurisprudencia administrativa, los dictámenes de la Dirección del Trabajo, y eso implica que hay que hacer una actualización en los contratos. No solo respecto de los contratos, también de los finiquitos, las cartas de aviso de término de contrato, las liquidaciones de remuneración, las amonestaciones, sanciones, reglamentos internos de orden, higiene y seguridad. Son muchos los temas que... Los aguinaldos, ya que hay en el 18, por Eso. ejemplo. Los aguinaldos, por ejemplo, es un gran tema. El tema Si el del jefe te dice, aguinaldo. no, este año no hay aguinaldo porque está complicada la cosa. Complica la cosa. Es difícil. Pues. Ahí uno tiene que ver si hay derecho adquirido, Exacto. si se han entregado los años anteriores. Ya. Pero de verdad, o sea, para mí, uno de los puntos más importantes dice relación con otra auditoría que va más allá de la auditoría documental, le digo yo, que es la auditoría en terreno. Cuando nosotros como abogados nos piden como una auditoría ya, un bisturí, una gran intervención, que lo hemos hecho harto en empresas de la zona, nos abren sus instalaciones y vamos a ver nosotros como abogados si efectivamente están cumpliendo o si adolecen de algún riesgo de accidente del trabajo. Porque un tipo de demanda por un accidente del Perdón, ahí trabajo... me estás por hablando de un peritaje. O sea, claro. ¿Tienen equipo ustedes para eso? Sí, prevencionistas de riesgo con los que trabajamos constantemente. Ya. Y nosotros mismos también, uno ya sabe cuando hay algún eventual peligro y lamentablemente una demanda por un accidente del trabajo, que esperemos que no sea fatal, son cientos de millones de pesos que pueden tirar por la borda emprendimientos o empresas que ha costado años construir. Por lo tanto, es muy importante, no es por asustarlos, pero sí es importante que ustedes digan, oye, adolecemos de algún riesgo, hay en nuestra empresa algún riesgo que nuestros trabajadores puedan estar expuestos y que puedan sufrir algún accidente del trabajo. Todo eso lo podemos revisar. ¿Para qué? Para que ustedes duerman tranquilos y no digan, chuta, ¿sabes? No sé, pues se cayó un trabajador, 6 meses internado, 1 año con licencia y después demandó, ¿entiendes? Entonces, esas demandas sí que son fuertes. Por ejemplo, si el vehículo que tienen que ocupar debe o no estar equipado de equipamiento de seguridad adicional, como estas típicas jaulas mineras u otras cosas, ustedes pueden asesorar Sí, por al supuesto. empleador, oye, mira, este es el protocolo que tienes que tener, esto es lo que le tienes que pedir al trabajador y esto es lo que tú le tienes que entregar al trabajador. Exacto. Claro. O sea, no sé, Mira. cada cuánto tiempo habrá que entregarle al trabajador zapatos de seguridad si que trabaja en la... Los EPP. Exacto, o sea, desde cosas muy pequeñas a las cosas macro, digamos. Sí. Sí. No vemos solo lo macro y tampoco vemos solo lo relacionado a las empresas, sino que también es importante destacar que acá en la zona se ocupa mucho la figura de los trabajadores de casa particular, trabajadores de puertas adentro, puertas afuera, choferes, las conocidas nanas. Es importante que si usted tiene una persona trabajando para usted, regularice esa situación, le haga un contrato de trabajo, le entregue las liquidaciones de remuneración, porque pasan años y años y años en que la persona trabaja de manera informal, usted le hace las transferencias, ahora que se utiliza mucho la vía digital, después esa persona puede comprobar que hubo una relación laboral y puede demandar la informalidad laboral, ¿ya? Así que
de verdad un llamado a regularizar la situación, redactar los contratos. Actualmente existe una obligación que se deben subir a la plataforma de la Dirección del Trabajo todos los contratos de trabajo que usted tenga con sus trabajadores. Es una actualización que se realizó en el 2023, no es muy difundida, puede incurrir en multas, así que, y los plazos de redacción, si usted tiene un contrato indefinido, ese contrato tiene que ser escriturado en el plazo de 15 días y si es un contrato por obra faena o a plazo, en el plazo de 5 días. Son temas interesantes. Sí. ¿Y qué es lo que te dice la experiencia? Por ejemplo, estoy pensando en personas que vienen normalmente a este canal con los que conversamos, la Cámara de Comercio. ¿Tendrán ellos sus contratos actualizados entre las personas que tienen un local en Yoyeo y sus dependientes o en Centenario y su lamentablemente es un tema cultural que se ha ido de a poco sacando ese sesgo de reconocer que uno no maneja toda esa información. Por lo tanto, se ha ido acudiendo poco a poco a hacerse asesorar y no generalmente confiar específicamente en lo que le dice un profesional, sino decir, ¿sabes qué? Vamos a revisar nuestros contratos para que efectivamente la cosa no pase a mayores en caso de cualquier cosa. Pero hemos tenido... No basta con escuchar al contador. No. ¿Ah? No, la idea es tener un equipo multidisciplinario y pasa también que no es culpa del empleador, sino que en Yoyeo, por ejemplo, la experiencia que hemos tenido de esta explosión de nuevos lugares, explosión de nuevo comercio, han crecido muy rápido, se ha instalado mucho, entonces ellos se dedican a hacer lo que saben hacer, no necesariamente tienen un área de recursos humanos o un equipo jurídico detrás que los esté asesorando. No, las pymes se hace de todo. Exacto. Entonces llega un momento en que hay que hacerse asesorar. Bianca, ¿y las microempresas familiares? Uh-huh. Porque claro, puede partir, no sé, la pareja, el matrimonio vendiendo algo, Uh-huh. pero necesitan el servicio de un externo. Exacto. Ahí también entran ustedes a... Claro, ahí revisamos porque la microempresa familiar tiene un límite. No pueden más de 5 personas ajenas a los dueños, en verdad. Exacto. Por lo tanto, nos ha ocurrido harto que llegan a un punto donde dicen, ya no soy microempresa familiar, ahora ya soy una empresa grande, tengo a 6, 7 personas contratadas, pero a su vez eso repercute con la patente municipal. Uh-huh. Porque la microempresa familiar, como ustedes saben, tiene una cierta facilidad ante la municipalidad para poder abrir. Por lo tanto, no tiene la misma exigencia que una patente estándar. O sea que si la municipalidad del Tao fuera una microempresa familiar, estaría fuera de rango, ¿no? Completamente. Ya, Sí. muy fuera de rango. Muy fuera de rango. Claro. Sería más cerca de las grandes empresas. Sí, claro, ya, sí, medio centenar de Sí. familiares trabajando. Digamos. Oye, mira, este es un tema súper interesante y que yo tengo la impresión de que uno da por sentado que tiene un contrato y estamos listos. Dicho eso, ¿cuáles, en qué cosas ustedes normalmente ayudan a los empleadores o a veces al trabajador para que, en el fondo, ¿por qué tienen que ir a verlos ustedes? Importante la redacción del contrato. Lo más importante, usted contrata a una persona, sea prestación de servicio o contrato de trabajo, la redacción tiene la escrituración para que quede el marco donde se van a mover claro. De ahí, bueno, los anexos, las liquidaciones son pegadas de los contadores, pero igual a veces es importante revisar qué le están entregando a fin de mes o qué está entregando usted a fin de mes. En general vemos todo lo que se relaciona con el derecho del trabajo, así que la duda que tenga puede venir a consultarnos. Sí, también, bueno, el tema, tal como decía Bianca, la escrituración es muy importante porque va a tener el marco y la estructura y la forma cómo nos vamos a relacionar con nuestros trabajadores, específicamente cuáles son las funciones que le vamos a pedir y también el horario en el que vamos a trabajar para evitar todo tipo de problemática. Porque yo me imagino, uno muchas veces contrata a alguien para hacer una tarea y esa tarea se va ampliando. Y dice, bueno, ya te voy a pagar un poco más o va a subir el sueldo. Pero quizás también tiene que cambiar el descriptor de cargo y otras cosas. Sobre todo ahora que estamos en este escenario donde
todos los años vamos teniendo una disminución de 1 hora, si mal no recuerdo, respecto al año anterior, hasta llegar a las 40 horas, vamos en 42. Cada 2 años tenemos una disminución de 2 horas. Ya. Es decir, 2026-2027 vamos a tener 42 horas y el 2028 vamos a tener las 40 horas. ¿Y eso ustedes notan que se ha transformado en algo que fomenta la contratación de más personas? ¿O la gente trata de adaptarse a lo que tiene? ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes como juristas al respecto? La sensación, un poco, ahí creo que quizás me voy a salir un poco de la parte jurista. Sí, porque, obvio. Pero que son porque San Antoninos. Sí, y empresario igual. Entonces, claramente, bueno, nosotros en el caso de la hotelería y los restaurantes, es un tema porque la idea es dar cobertura. Si tú tienes que dar cobertura y te disminuyen las horas, uno claramente tiene que incurrir en más gasto para poder tener la misma cobertura. Por lo tanto, en el ámbito que nos manejamos nosotros, que por el rubro tenemos muchos clientes que tienen hotel, que tienen restaurante, tanto aquí en San Antonio, en Santo Domingo, como en la costa, muchos de ellos tuvieron que reducir su nómina de trabajadores porque ya el mismo trabajador les costaba un 30 o un 40% más caro. Para que siga trabajando Claro, lo que se requiere. para que siga trabajando. Y lo otro es que también lo hemos visto que tampoco, bueno, hay de cierta forma adaptación de parte de los clientes, pero no todos los clientes tienen la misma lógica porque hay que modificar horarios de atención. ¿Por qué? Porque ya no da para más. Por lo tanto, antes si cerrábamos a las 7 de la tarde, ahora hay que cerrar a las 5. Hay días que, por ejemplo, el día viernes hay clientes nuestros que le dijimos, o sea, lo único que pueden hacer el día viernes, en vez de cerrar a las 5, tienen que cerrar a las 3, por ejemplo. ¿Para qué? Para cumplir con esas 2 horas. Por lo tanto, mucha gente que dice, oiga, pero ¿cómo? Si usted tiene que atender más, sí, pero la cobertura disminuye y necesariamente la calidad del servicio, no sé si baje, pero ¿O aumenta el costo del servicio? claro. Porque una cosa es la ley. O sea, uno dice, el espíritu de la ley era que la gente pudiera disfrutar más tiempo en su casa. ¿Ya? Entonces, el tema de la hora extra claramente nos abre una puerta a decir, oye, pero ¿qué es lo que hago ahora? Hay muchos trabajadores que han llegado a la oficina y me dicen, pero es que yo quiero trabajar más. Entonces, pero como se encarece el mismo valor que tenía antes, el empleador le dice, es que yo no puedo solventar el mismo costo. ¿Entendés? Claro. Entonces, yo sé que hay una revisión que es súper compleja en el Congreso respecto, incluso se ha hablado hasta de la ley de 52 horas, pero creo que hay ciertos negocios que sí tienen que adaptarse de cierta forma y preguntarle más a los trabajadores y a los empleadores, de decir, ¿cómo usted le adaptaría una jornada laboral? Quizás generar una flexibilidad en ese sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el gremio del transporte? Nosotros sabemos que hay muchos transportistas que nos ven, que tú puedes terminar tu hora y todavía estás en una congestión o en un taco para entrar a dejar un contenedor, o estás en Romeral a 2 horas de acá. Es que por lo mismo, hay ciertos negocios que requieren cierta flexibilización. Y generalmente, bueno, yo he visto en contratos de transporte que normalmente se les paga por hora, pero a su vez, si tienen una cantidad de horas determinada para un transporte, ¿cómo después llega un minuto donde dice, oye, pero resulta que había un taco, había una congestión, me demoré 2 horas más en llegar? Y eso alguien tiene que pagarlo. ¿Entendés? Entonces ahí entra muchas veces una desconfianza de decir, chuta, pero ¿por qué marcaste? ¿Por qué no marcaste? La verdad que todos esos temas los estamos revisando nosotros en la oficina a diario, tanto con empresas de transporte, hoteles, restaurantes, que se han visto con esta diferenciación del tema de la hora y que sí ha generado temas de caja y temas de dotación. No sé, por la poca experiencia que uno ve al día, no sé si no podría decir que gran parte de los trabajadores se ha visto beneficiados por esto. Yo creo que de nuestros clientes, gran parte ha tenido que disminuir su dotación de trabajadores. Y eso es un problema, porque al final la idea es generar bienestar a los trabajadores que tú ya tienes contratados. Pero si el hecho de que al aumentar las horas hagan que disminuyas tu dotación y tengas que finiquitar trabajadores, pucha, la verdad que mira, alguien que me pide que no lea su nombre me escribió a mi WhatsApp y me dice, ¿qué pasa si mi empleador me pide que marque, pero que me quede? No, ahí no se puede, está mal. Hay una ilegalidad completa. Exacto. Y eso ahí hay que denunciarlo en la inspección del trabajo. La inspección del trabajo. Denuncia la inspección del trabajo. O sea, sí, yo buscaría en primer lugar una instancia un poco más amigable, decirle al empleador, oye, no es la idea. Porque también, ¿para qué estamos con cosas? O sea, se genera un tema de confianza
normalmente cuando uno trabaja con alguien lo es todo el día. Por lo tanto, el hecho, a muchos clientes les pasa, y esto no es no es algo que esté alejado de la realidad, pero de repente se pueden conversar las cosas. O sea, se pueden hablar, se pueden decir, oye, ¿sabes qué? Encuentro que lo que estás haciendo no corresponde. Tratar de mejorarlo, como ropa sucia se lava en casa. Nosotros siempre le decimos a los clientes eso, porque de verdad que el hecho de repente acudir a las instituciones que están en todo su derecho, pero tensan muchas veces las relaciones a alguien que está todo el día. Nos ha pasado mucho en derecho del trabajo que todo parte con una demanda que llega el empleador o el trabajador a decir, no, oye, defiéndenos de esto. Nuestro consejo siempre es conversen, y con esa conversación se han ahorrado millones de lado y lado. ¿Y ustedes ayudan a esa conversación? Claro. Como abogados también tenemos una beta muy de negociadores, a pesar de que muchas veces es contraproducente con lo que nosotros hacemos, porque como abogados nos encantaría demandar e ir a tribunales y pelear. Pero, oye, somos de San Antonio, vivimos todos acá. Esa persona seguramente va a estar trabajando en un lugar y después la semana siguiente va a estar a la vuelta del mismo lugar donde trabaja. Entonces, y van a ir al líder los dos. Y se encuentran. Entonces en la Feria de Texas. Sí. Es muy normal que uno se vuelva a encontrar. No estamos en Santiago y tenéis 8 millones de Claro, no lo ven nunca más. Claro, entonces... Claro, y también considerando que en el país más del 90% de los que entregan trabajo son pymes, donde la relación es mucho más cercana con el empleador, entonces todo se puede conversar antes de... No estamos desincentivando las denuncias ni las demandas para nada, pero cuando la relación es tan cercana y todos nos topamos en la calle una vez al día por lo menos... Es difícil esa situación, entonces yo creo que lo mejor siempre es asesorarse y conversar las situaciones con el jefe, a ver qué está pasando. Tal vez el jefe está sin caja, tal vez si no se queda más ahora, pucha, va a disminuir la planilla. Claro, es una de las y ustedes también ayudan en esa sensibilización, digamos. Sí, o sea, nosotros como... De lado y lado. Es que la idea es que se cumpla la norma. Ese es nuestro objetivo siempre, pero antes de escalar los problemas siempre tratamos de llegar a un consenso de saber qué es lo que está pasando, por qué está ocurriendo esa irregularidad, así que antes de ir a la inspección del trabajo, a tribunales, o de despedir al trabajador que está llegando 5 minutos tarde, conversen. Sí, pues nosotros tenemos la oportunidad, que es como... No somos tan grandes acá en San Antonio. Hay, por ejemplo, en Santiago estudios jurídicos que se dedican solo a ver trabajadores, hay otros estudios jurídicos que se dedican solo a ver empresas. Acá nosotros nos tenemos que dar el espacio para atender de lado y lado. Y créanme que hemos resuelto muchas negociaciones, cosas que estaban perdidas, y bien por la gente, bien por los trabajadores, bien por los empleadores, porque la idea es llegar a un consenso y tratar de evitar cualquier tipo de problemática más grande. Perfecto. Estoy aquí conversando con gente que me hace preguntas, pero no quiere que digan quiénes son. Bien intenso el WhatsApp, la verdad. Sí. Oye, vuelvo a la carga con el tema de quién emplea gente. ¿Hay un número mínimo de personas para que uno tenga un contrato que esté actualizado? Me preguntan. Yo creo que no, pero... Uno. O sea, a partir de uno usted ya puede ir a mediados... Sí. Ya. No, incluso si no hay, que lo que pasa mucho con la microempresa familiar, o por ejemplo lo que ocurre con las sociedades por acciones, el famoso sueldo empresarial, que es una figura que se está dando muy en día, que si tú eres dueño de tu empresa, eres socio en tu propia sociedad, tú te puedes autocontratar. Exacto. ¿Por qué? Porque es una medida que se utiliza para efectos de que antes el dueño de la empresa no tenía cotizaciones, no se pagaba sueldo y sacaba de la caja tal cual. Entonces se confundía lo que es retiro de utilidades con el sueldo. Y obviamente si tú eres dueño de la empresa y trabajas ahí, te corresponde que recibas un sueldo. O a pagarte el ISAPRE, imagino. Por lo tanto, independiente que no haya un trabajador o un contrato, uno ya como persona, como mismo dueño de la empresa, no se puede autocontratar y percibir los beneficios que tendría un trabajador tal cual. Porque acuérdense que estamos hablando cuando hablamos de sociedades, lo que estamos haciendo es un RUT distinto de la persona que la compone. Tú, por ejemplo, Ruth, el mío 17 millones y el de mi empresa es 76, por ejemplo.
¿entiendes? Por lo tanto, es importante que se regularice eso y que a su vez usted pueda acceder a ciertos beneficios que tendría como si fuera un trabajador. Por ejemplo, el tema FONASA, ISAPRE, salud, y no tenga que estar pagando particular en caso de cualquier cosa. Sí, respecto de las cotizaciones previsionales de las que habla Gonzalo, súper importante decirle a los empleadores, nunca dejen de pagar las cotizaciones previsionales y de declararlas, ¿ya? Porque las sanciones legales, así como no escriturar el contrato, son muy altas. Les puedo contar una triste anécdota. Yo llegué en 2010 a vivir a San Antonio y contraté a una persona para que me ayudara con temas en la casa. Aparte yo tenía una perrita muy viejita que tenía epilepsia, era soltero, entonces vivía solo y era básica, casi era como una cuidadora para mi perrita. Y en ese tiempo se pagaba con talonario. O sea, ¿ya? Entonces tú tenías que después ir al INP, te lo timbraban, qué sé yo. Y un día me dijo, oiga, pero páseme la plata a mí y yo voy a timbrar. Viejo truco. El viejo, oye, y como al año y medio, un día decidí poner término a la relación. Un día primero, pagué el mes de anticipo, en efectivo, pedí el talonario para ir yo a hacer el último timbrado. Y cuando llego me dicen, miran el talonario y dicen, no, este timbre no es nuestro. No. Y me habían falsificado un timbre y tenía que pagar 1 año y medio de imposiciones que no estaban ingresadas. Y falsificación de instrumentos. Claro, de haber sido tal mi cara que me llamaron a empezar el trabajo y me mandaron a autodenunciarme. Oh, o sea, pero tuve mucha suerte porque al final, bueno, tuve que mandar un documento notarial donde estaban todas las imposiciones pagadas, qué sé yo, y hacer un finiquito en notaría y pagar nuevamente el mes de anticipo. O sea, gratis no me salió. Exacto. Pero me podría haber salido mucho más cara. No, es terrible. Sí. Terrible, de verdad. Y de repente, y lo digo solamente, yo la persona la conozco aún. Después la vida nos volvió a cruzar en San Antonio por lo mismo que dices tú. Sí, Por pues se pasa. supuesto. Yo Qué bueno trabajaba en una empresa y teníamos, nos llegó un aviso de que había un temporal muy fuerte hace como 4 o 5 años atrás, le voló el techo a unas casas. Y mi jefe me pidió y dijo, oye, anda a ver esto a ver si podemos ayudar. Y cuando llego a ver la casa que estaba peor de todas, ahí nadie quién era la casa. Oh, fuerte, la vida da vuelta. Sí. El La vida karma. da vuelta. Karma, qué terrible. Y nos vimos frente a frente Sí. y no nos veíamos desde la notaría. Oh, qué fuerte. Por eso te digo, o sea, por eso doy pie absolutamente a lo que dice Gonzalo Mellado. Uno en San Antonio se vuelve a encontrar con la gente, Sí. así que no sea canalla, no sea canalla como por los trabajador, dos no sea lados, canalla claro. como Exacto. empleador, porque se va a volver a encontrar con alguien acá. Exacto. O alguien que va a conocer exactamente lo que pasó, te lo va a decir de vuelta en la cara. No, hay temas de recomendaciones también, si pueblo chico, po. Todos nos conocemos. Claro. Exacto. Entonces uno empieza, oye, que necesito a alguien para trabajar y todo el tema, y ahí uno empieza después, no, que yo trabajé con tal persona, y vamos llamando. Exacto. Entonces ocurre. Por lo tanto, se insta en primer lugar a que todas las personas que tengan alguna duda si efectivamente sus contratos están al día, si los tienen actualizados o que eventualmente crean que están haciendo algo que está fuera del marco de la ley, puedan acudir a la oficina, les podemos revisar la situación siempre anónimamente. Y podemos revisar efectivamente cómo los podemos ayudar y actualizar las cosas, porque la idea es, como les decíamos, evitar todo tipo de contingencias de este tipo, y de verdad que ocurren, y mucho. Por Sí, lo tanto, y son muy caras. carísimas. Las multas, aparte el tema del pago muchas veces retroactivo, Exacto. con multa de las imposiciones es... No, y actualmente el no pago de cotizaciones previsionales es un delito que persiguen al representante legal de la empresa y lo están haciendo. Sí. Entonces no es Y baladí. no es chiste. No es chiste. Ya. No es chiste Y el pago de las normalmente si usted cotizaciones. está en esa posición, la posibilidad de sacársela es escasa. Depende del buen abogado que tenga a su lado. Ahí yo siempre le digo a los clientes que hay dos cosas que le tengo mucho miedo. Una es el tema de la pensión de alimentos. O sea, si tú no pagas tu pensión de alimentos, de verdad son las penas del infierno. O sea, completamente, porque te dejan sin licencia de conducir, con arresto domiciliario, arresto nocturno, ni siquiera es domiciliario,
con arraigo, orden de arraigo. por Arresto lo tanto- nocturno es decir, ir a dormir acá. Sí, Ya. claramente. Y el otro tema que me da mucho miedo son las cotizaciones previsionales. Oye, ¿puedo hacer una pregunta a por propósito de eso? Cuando uno tiene que ir a dormir a una cárcel por no pagar la pensión de alimentos, ¿dónde duermes? En el sector común donde ¿Sí? duermen. Se abre la puerta, hola, llegó Juanito. Donde Vamos. hacen reclusión nocturna todos los que cumplen reclusión. Todos los papitos corazón. Ah, ya. Papito no es Corazón Ya. y otros delitos que ameritan de que ameriten detención. ese ¿Estás en tipo algún de problema de ese No, tipo, para Carlos? nada, no. Estás adelantando. Estoy felizmente casado. Y mi esposa no está viendo el programa porque está en vacaciones, está haciendo clases, pero después lo va a ver, así que Ni te mi amor, imagi- te amo, gracias. Ni te imaginas la cantidad No tome en cuenta estos abogados. de felizmente casados que tenemos como clientes teniendo que pagar ¿Sí? pensiones por fuera. No, yo tampoco tengo. No he jugado otros No hay más partidos. todavía. bendiciones. No. Tengo 3 y con eso estoy, No, pero ya. cumplidísimo. Sí, ¿Ah? igual. Sí, igual. También tengo 3 y un tema. De hecho, un saludo para mi hija Trini que me dijo, papá, mándame saludos. Pero por supuesto. ¿Ah? Oye, bueno, a mí mi hija me dijo, ¿y yo por qué no salió en la televisión? Así. Pero no sale en uno de No, los por eso comerciales. tuvimos que llevarla a hacer. Eso, Cuando grabamos un spot spot para Querida Lima, dijo, oye, pero sabes que lo ideal sería tener como un niño comiendo. Ah, yo tengo. Yo tengo 3. Tengo 3. Yo proveo. Y mira, y fui bien considerado, le llevé solamente 2. Al que más come lo dejé en casa ese día. Menos mal. Sí. Uy, qué buena. No, pero de verdad, o sea, se insta, volviendo al tema, a que se revisen los contratos, a que se revisen las situaciones, que se negocie si hay alguna diferencia. Hay que cuidar a los trabajadores porque de verdad, o sea, en mi experiencia y más allá de abogado, capacitar a alguien toma tiempo. Toma tiempo, Toma toma dinero. toma dinero y más encima uno se encariña con la gente. Po. Entonces, en verdad tú empiezas que, oye, que por favor aprende esto otro. Entonces, imagínate, vas, lo capacitas 6 meses, después tienes problemas y no es partir de cero. O sea, traer a otra persona no es una cuestión fácil. Menos si es que trabajadora de casa particular, porque al final es tu intimidad, po, ¿cachai? Es tu casa, son tus niños, son tus cosas. Por lo tanto, esa relación la encuentro súper delicada, el hecho de tener a alguien como trabajadora de casa particular. Por lo tanto, la primera confianza es cumplir con lo que corresponde. Y siempre lo que corresponde es seguir la ley. Ahora, en una casa particular, ¿tú tienes que tener un libro de asistencia? ¿Sí? Claramente. Tal cual. De hecho, ojo con las puertas adentro. Sí. Ojo con las los puertas trabajadores adentro, de porque puerta adentro. de verdad Ya. que llegan clientes a preguntarnos por los famosos puertas adentro. Y el hecho que sea puerta adentro no quiere decir que puedas tener una persona trabajando de sol a sol. 24/7, claro. No es esclavitud. No, claro. El hecho que sea puerta adentro es que, no sé, pues, que termina su jornada y tú le tienes un lugar donde esa persona se puede ir a pernoctar, a dormir. Pero el otro día tiene que entrar a su jornada ordinaria. O sea, no puedes Claro. no hacerlo así. O sea, debe ser estresante en ambos sentidos, puerta adentro. Tiene una regulación especial Porque los no sé, trabajadores imagínate. de puerta adentro. No puedes pasarte en toalla en la casa, exacto. cosa que a veces pasa, digamos. No, es difícil. Depende del tamaño de la casa si se van Sí, a topar. pero igual. Pues, No, es difícil. sí. Es complejo, sí. Sí. Pero yo siento que la situación puerta adentro se puede dar a veces más, por ejemplo, en los campos, Ah, claro, por la donde distancia. hay una familia que viene a trabajar, no sé, por la temporada de la frutilla, por ejemplo. Ujú. Hay gente que viene de Bolivia a trabajar Sí. a Cuncumén, a Bucalemu, Como San Pedro. a también. San Pedro, Sí. al convento. No, o sea, es cómodo, pero que no se confundan las cosas. Porque de verdad que han llegado también, de repente nos llegan unos clientes de sectores bien acomodados que nos dicen, no, yo tengo a alguien puerta adentro. Ah, ¿en serio? ¿Y en qué horario? No tiene horario. Ya, pero ¿cómo le decís? ¿Y el contrato qué dice? Ah, no, pero es que dice que, claro, pues le hacen trabajar más de las horas que corresponde. Y una vez me llegó un caso de casi... Bueno, Me pero morí, po. hay una figura contractual que permite que tú trabajes sin horario. Sí, el artículo 22, pero que Está muy restringido muy actualmente. restringido en la última reforma. Administradores, gerentes, en general, jefes. Si usted piensa en un Sí. jefe con artículo 22, pero igual tiene sus restricciones de jornada. Ya. O sea, no puede trabajar más de 52 horas a la semana. Ah,
no es que trabaje de corrido 70 horas. Yo creo a que la ese es un semana. tema. Yo conozco, artículo 22, entonces Claro. No, se está... está como Se paramédico ha ido ahí. regulando con los años el tema del artículo Ya. 22 porque se contrataba a todos por el artículo 22, nadie tenía jornada ordinaria de trabajo, entonces era la panacea para el empleador. Claro. Con los años fue cambiando esa figura y hay varias restricciones al respecto. ¿Puedes creer que tengo un caso que me llegó el año pasado, que fue súper delicado, porque llega una persona a un sector bastante acomodado y me dice, Gonzalo, quiero regularizar el contrato de mi trabajadora para puertas adentro. Ya, le digo yo. Cuénteme el horario. No, es que no tiene horario. Pero ¿cómo no tiene horario? Tenemos que tener una jornada ordinaria. No, pero es que en verdad yo la llamo cuando necesite, ella vive en una cabañita al lado, entonces ya, chuta. Y ya, y la remuneración, le digo yo. No, es que yo no le pago remuneración. ¿Cómo A que ver, canje? le digo yo, a ver, disculpa, pero ¿cómo? No, yo no le pago remuneración, po. Ella tiene casa, tiene comida, tiene agua caliente, tiene abrigo. ¿Por qué? Eso no era el medioevo. Es completamente ilegal. Dentro de la confidencialidad como abogado, este gallo debería denunciar. Claro. ¿Y qué profesión tenía ese caballero? No, olvídate, o sea, no estamos hablando de... o sea, Ya. hartos Abogado. años de estudio. Ya. Entonces, fuerte, o sea, vernos enfrentados a eso, por lo tanto, trabajadores puertas adentro, el hecho de que estén puertas adentro no quiere decir que ustedes son esclavos, o sea, no, que hay que cumplir con la legislación, hay que cumplir con los horarios, hay que cumplir con el tema de las remuneraciones, y de hecho, el hecho de que esté puerta adentro... Igual Pascual. Claro, La hora de almuerzo es hora de almuerzo. completamente. Exacto. Completamente. Y así la persona, Sí. claro, sí, o sea, se entiende que el tema de privacidad es súper complejo, se entiende que hay temas de, pero de cierta forma... Pero normalmente cuando alguien trabaja en una casa particular es donde hay también a veces abuso, pero también más flexibilidad, en el sentido de que te dicen, mire, sabe que no vengo mañana porque voy a hacer un trámite, pero vengo el sábado, por ejemplo, y sí, Se eso como que claro, se puede esa compensar. transacción es permanente, te diría. Sí, se puede compensar. Igual es delicado porque al final gran parte pide apoyo, nosotros en mi caso, por ejemplo, con los niños, po. Y si él es el que no venga, nos genera todo un tema. Claro. porque como- Reacomodo O de- quedas hasta más tarde y llegas más tarde, que es como la Claro, típica sí, eso se cosa que... hace, sí. Porque también como les comentaba, o sea, son relaciones de confianza, porque está dentro de tu casa, o sea, tú cuidas Claro. a tus hijos. Sí. Por lo tanto, yo creo que el tira y afloja se da mucho más. Porque al fin y al cabo no quieres que se vaya, porque cuida tú. Porque no es llegar y sacar a una persona y llegue otra. ¿De qué les tinca conversar la próxima semana? ¿Profundizamos sobre esto o sobre algún aspecto en específico? Harto tema laboral encuentro yo que hay que tratar todavía, los accidentes de trayecto, todavía falta mucho que hablar de la jornada de trabajo, de la remuneración. Miren, yo les sugiero algo. La próxima semana vamos a salir con estos temas que ustedes nos dijeron, a preguntar a la calle Ujú, qué nos dice la gente, no solamente transeúntes, sino que quizás comerciantes ujú. y poder ver con eso. Nosotros le hacemos llegar antes los comentarios y las preguntas para ver cómo podemos estructurar el próximo No, programa para hablar excelente. también de derecho laboral. Perfecto. Ya. Sí, tenemos harta tela que cortar todavía en esta materia. No, y muchos casos, y uno lo vive todos los días, porque en los tribunales, que es la inspección del trabajo, que la misma gente con su experiencia me dice, oye, me pasó tal cosa, ¿cómo lo hago? Todo eso es bueno consultar. O sea, hoy en día el acceso a los abogados, porque también es un mito, me habían preguntado, oye, ¿es muy caro? No, para nada. O sea, nosotros tenemos planes empresa que funcionan de una forma muy atractiva. ¿Por qué? Porque normalmente cobramos una UEF la hora, que son 40 mil pesos la hora, y está súper transparente porque está indicado en nuestra página web en todas partes, y le hacemos un plan, por ejemplo, 2 horas mensuales. Y esas 2 horas implica que uno pueda ir a su lugar de trabajo, le pueda contestar el teléfono cuantas dudas tenga, porque son 2 horas disponibles para un empresario o para un emprendedor. Por lo tanto, no es algo que uno diga, oye, ¿sabes qué? ¿Verdad? Porque si imagínate, si pago 1 hora o 2 horas, me ahorro una cantidad de problemas gigantes. Sí, así funciona. Y por eso tenemos una cartera llena. Pero claro. Y también está la posibilidad de agendar horas. Claro. Está todo dado entonces. Sí, eviten. Si tienen esa posibilidad, evítenlo. Ya, me queda en último minuto. Ya. Quiero hacer una pregunta a Bianca, porque sé lo que me va a contestar. Estamos en el mismo equipo con Bianca acá.
Bianca, ¿cómo tomaste el fallo o la resolución de la Cámara de Diputados respecto a la prohibición de las carreras de galgo? Me encanta. Me encanta que se prohíban las carreras de galgo. Yo soy animalista, así que todo lo que sea en favor, pero como comentábamos antes, me queda una pequeña inquietud respecto de los dueños de los galgos que rentaban con ellos, ¿qué van a hacer con ellos? Así que ojalá que no los boten a la calle. Ojalá que se reubiquen a esos perritos y tengan familias que los amen próximamente. ¿A usted le gustan los perros, Gonzalo? Me encantan. Sí. Ya. Yo soy más gatuno, la verdad, pero también tengo perro. Ya, perfecto. Oigan, hemos llegado siempre se pasa rápido esto. Hablando. Bianca, tiene un minuto para decir algo. No, simplemente llamar a la comunidad que nos vaya a ver, que saquen sus dudas, que no se queden atorados o atragantados con todo eso que uno pasa por la cabeza, todos esos rollos de que me van a demandar o que estoy haciendo las cosas bien o mal. Vaya y consúltenos, que estamos para responder sus dudas en la oficina. Gonzalo, no te puedo dar el minuto porque el No, director adelante. está hablando. Adelante. Así Nos que vemos la próxima nos semana. vemos la próxima semana Y con el gracias por compacto todo. de cosas que vamos a hablar también con la gente. Derecho laboral, aquí en Consulta Jurídica. Chao, chao.